Me temblaban las manos. Intentaba no mirar hacia el centro del salón, pero la risa de Fernanda era demasiado estridente como para ignorarla. El vestido blanco que usaba tenía un escote ridículo y un brillo que solo podía describirse como desesperado. Las luces del lugar, cada una diseñada con precisión por mí misma meses atrás, bañaban su figura como si el universo se burlara de mí. Y sí, ese era mi trabajo, asegurarme de que todo fuera perfecto, incluso si la novia era la mujer que me quitó al hombre que amaba. Todo estaba diseñado con elegancia, desde los centros de mesa hasta la iluminación cálida que colgaba en cascada sobre la pista de baile. Yo no estaba entre los invitados, por supuesto. Mi lugar estaba detrás, entre el personal, fingiendo ser una gerente más del equipo de logística. Nadie debía saber quién era yo realmente, excepto que sí lo sabían. O al menos alguien lo sospechaba. Y ese alguien estaba a punto de abrir la boca. El padrino tomó el micrófono, un hombre alto de sonrisa venenosa y mirada resbalosa. Había estado bebiendo de más desde las 5 de la tarde. Se aclaró la garganta y alzó su copa. Un brindis, dijo, y las conversaciones murieron al instante. Fernanda se acercó a Javier, tomándolo del brazo como si le perteneciera, el mismo brazo que yo había sostenido durante años de sueños compartidos. Me forcé a tragar el nudo en la garganta. «Quiero levantar esta copa», empezó el padrino, «por el amor verdadero. Porque aunque algunos amores del pasado se aferren, el destino siempre sabe lo que hace». Algunas risitas se soltaron entre las mesas. «Y claro», continuó con tono burlón, «por esas ex que no supieron cuándo dejar ir. Ya saben, las ex patéticas». Hubo un segundo de silencio. Luego estalló la risa general. Javier soltó una carcajada forzada. Fernanda reía con la boca abierta, como si fuera la mejor broma que había escuchado en su vida. Me sentí desfallecer. No era solo la frase, era la intención, era la certeza de que me habían identificado, que alguien sabía quién era yo. Que esa frase estaba dirigida a mí, justo a mí, que caminaba en silencio entre los camareros, organizando la cena, vigilando los tiempos, asegurándome de que los novios fueran felices, o al menos eso creían. Miré alrededor, buscando aire, buscando una salida, pero lo que encontré fue otra cosa, una simple hoja pegada discretamente detrás del bar. Un certificado de propiedad enmarcado como una pieza decorativa sutil. Lo había olvidado. Yo misma lo mandé colocar hace unos meses. Mi nombre estaba allí, Mariana González del Río, dueña y fundadora de Salón Florencia. Sentí un escalofrío, como si algo se quebrara dentro de mí, pero no de tristeza, de poder. Un poder suave, silencioso, que me llenaba el pecho. Ellos reían creyendo que me aplastaban, sin saber que todo lo que los rodeaba, cada rincón de esa boda, era mío. Me quedé inmóvil por unos segundos. Luego, lentamente, giré sobre mis talones y caminé hacia la cocina, donde el chef me esperaba para aprobar el próximo plato. Mis pasos eran firmes, las risas se volvían eco lejano, y por primera vez en años sonreí. Si esta historia te está atrapando desde el primer segundo, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias más intensas, porque esto apenas empieza, y nadie, absolutamente nadie, está preparado para lo que viene. No siempre fui esta mujer que planea bodas con precisión quirúrgica y sonrisa medida. Hubo un tiempo en que mi mundo era más simple, más ingenuo. Fue en los pasillos de la Facultad de Arquitectura donde conocí a Javier. Alto, distraído, con el cabello siempre despeinado y un cuaderno lleno de bocetos incomprensibles. Me enamoré de su risa antes de saber su nombre. Y cuando por fin lo supe, ya era demasiado tarde para echarme atrás. Javier no era el más brillante de la clase, pero sí el más apasionado. Me invitó a un café después de una entrega final y pasamos 3 horas hablando sobre diseño, cine francés y pan dulce. De ahí en adelante, fuimos inseparables. Compartimos proyectos, desvelos, planes a futuro. Soñábamos con abrir nuestro propio despacho,
diseñar espacios únicos, casarnos en una hacienda antigua, tener 2 hijos y un perro. Así, sin más, sin temor. Estuvimos juntos 5 años. Fuimos creciendo como pareja y como profesionales. Él me empujaba a arriesgar, yo lo aterrizaba cuando soñaba demasiado alto. Funcionábamos, o al menos eso creía yo, hasta que apareció Fernanda. Al principio pensé que solo era una conocida de sus clases de posgrado, una de esas personas que entran y salen de la vida sin dejar huella. Pero no fue así. Fernanda se instaló. Empezó a aparecer en reuniones, en cenas con amigos, en fiestas, que antes eran solo para nosotros. Ella era bonita, sí, pero también era manipuladora, astuta, calculadora. Sabía exactamente cómo moverse entre la gente, cómo hacerse necesaria. Me di cuenta de que algo no andaba bien cuando Javier comenzó a alejarse. Primero eran las llamadas sin responder, luego las excusas para no verme entre semana, los pretextos vagos los fines de semana. Empecé a sentirme una sombra al borde de su vida, hasta que un día, sin aviso, me dijo que necesitaba tiempo, que estaba confundido, que no sabía si lo nuestro tenía futuro. Una semana después lo vi en Instagram, abrazando a Fernanda en un evento de la universidad. Ni siquiera había tenido el valor de ocultarlo. Me desmoroné. Perdí el apetito, el sueño, la capacidad de concentrarme. Dejé mi trabajo como diseñadora freelance. Me encerré en mi departamento durante semanas, con las cortinas cerradas y el corazón hecho trizas. Sentí que me habían arrancado no solo a un hombre, sino también a una parte de mí misma. Mis amigas intentaban animarme, pero sus palabras eran huecas. Mi familia me decía que todo pasaría, pero cada vez que intentaba levantarme, el dolor me arrastraba de nuevo. Me sentía traicionada, humillada, ridícula. ¿Cómo no lo vi venir? ¿Cómo permití que me arrebataran todo? Una noche, entre sollozos, abrí la carpeta de proyectos que Javier y yo habíamos empezado. Allí estaba el sueño, el diseño de nuestro futuro salón de eventos, un concepto único que fusionaba arquitectura colonial con tecnología moderna. Era nuestra joya, nuestro plan secreto para cuando tuviéramos dinero suficiente. Y ahí, entre líneas y bocetos, decidí que no iba a dejar que todo muriera con nuestra historia. Tal vez ya no era nosotros, pero aún quedaba yo, y yo merecía renacer. Volví a salir a buscar clientes pequeños. Me inscribí en un curso de administración. Empecé a ahorrar, a planear, a reunir cada centavo. Cada lágrima que derramaba la convertía en impulso. Me prometí que ese sueño sería mío y que, algún día, él lo sabría, porque el pasado no perdona. Pero yo estaba empezando a perdonarme a mí misma. Empezar de nuevo no es tan poético como suena. No se trata de caminar entre flores con el rostro iluminado por el sol. No, es madrugar con el estómago vacío, es sentir miedo cada vez que entregas una factura, es agachar la cabeza ante quien te subestima solo porque necesitas ese pago. Mi primer proyecto sola fue una fiesta infantil en un patio trasero, una lona, globos y un castillo inflable alquilado a última hora. La mamá del niño me regateó hasta el último peso y luego me acusó de que los cupcakes estaban muy secos. Lloré en silencio, sola en el transporte público, cargando cajas vacías mientras el vestido que usaba aún tenía olor a confeti. Pero no me detuve. Cada evento, por más pequeño, era una oportunidad de afinar detalles, de construir reputación, de aprender a negociar. Me volví mi propia secretaria, contadora, diseñadora y chofer. Vivía con lo justo. Mis amigas me invitaban a comer para ponernos al día, pero yo sabía que lo hacían porque notaban lo flaca que me estaba quedando. Entonces, conocí a don Emilio. Lo conocí en un desayuno empresarial al que fui colándome con una invitación reciclada. Me senté junto a él por casualidad, sin saber quién era. Le conté mi historia sin adornos, como quien ya no tiene nada que perder. Me escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé me preguntó, ¿tienes un plan de negocios? No lo tenía, pero lo inventé en 3 noches sin dormir.
Don Emilio tenía más de 60 años, una voz pausada y una mirada que parecía leer más allá de tus palabras. Fue claro, no regalaba dinero, pero invertía en ideas con alma. Y por alguna razón que aún no entiendo, vio algo en mí. Su inversión inicial fue modesta, lo justo para alquilar un local abandonado en el centro de la ciudad, con techo roto y muros descascarados. Cuando mis amigas lo vieron, pensaron que había perdido la cabeza, pero yo no veía ruinas, veía promesas. Trabajé día y noche. Pinté paredes, lijé puertas, diseñé cada espacio con el mismo amor que alguna vez le puse a mis sueños con Javier. Solo que ahora eran solo míos. Llamé al lugar Salón Florencia, por mi abuela, que me enseñó a coser cuando era niña, y siempre me decía que las flores más fuertes crecen en tierra quebrada. La apertura fue sencilla, una boda pequeña, con 30 personas y un presupuesto limitado. Pero cuando la novia lloró al ver cómo había transformado el lugar, supe que algo estaba cambiando. Los clientes comenzaron a llegar, boca en boca. Un bautizo llevó a un aniversario, que llevó a otra boda, que trajo una fiesta de empresa. Cada evento era una batalla ganada. Me hice conocida por los detalles, el aroma sutil de lavanda al entrar, los centros de mesa personalizados, los recuerdos hechos a mano. No tenía el capital para competir en lujos, así que ofrecía lo que nadie más: alma. Las redes sociales comenzaron a moverse. Mis eventos aparecían en historias de Instagram, en blogs de novias, en videos virales. Empecé a contratar personal, a delegar tareas. Por primera vez en años, dormía sin miedo a que el teléfono sonara con malas noticias, y sin embargo, cada vez que caminaba por el salón vacío después de un evento, no podía evitar pensar en Javier. No por nostalgia romántica, sino por el peso de la ironía. Este era el lugar que alguna vez soñamos juntos, pero ahora era solo mío. No lo necesitaba para construirlo. No lo necesitaba para hacerlo funcionar. No lo necesitaba, punto. Había renacido. Desde las cenizas de una traición, de una pérdida, de una ruina emocional, había convertido mi dolor en ladrillos, mi rabia en estructura, mi amor propio en cimientos. No sé en qué momento exacto dejé de llorar por él. Tal vez fue cuando una clienta me abrazó agradecida, o cuando una niña me regaló un dibujo de su fiesta soñada. O quizás fue mucho antes, cuando me vi al espejo, con las manos llenas de pintura, y me gusté. Lo cierto es que un día dejé de ser la mujer rota que él había dejado atrás, y me convertí en la mujer que él nunca sería capaz de alcanzar otra vez. Fue un martes por la tarde cuando recibí el correo. Venía de una tal Fernanda Espinosa. En el asunto decía: cotización para boda, urgente. Lo abrí sin pensarlo demasiado. Durante esos meses, mi agenda estaba llena, pero nunca dejaba pasar una solicitud sin revisar. Y ahí estaba su nombre completo, su tono mandón, su firma con iconos dorados y un número de contacto que me resultaba demasiado familiar. Tardé menos de un minuto en asociarlo con ella. No podía ser coincidencia. Fernanda Espinosa, la misma que destruyó mi relación con Javier, la misma que aparecía abrazada a él en redes sociales. Y ahora, sin saberlo, me estaba pidiendo que organizara su boda. Respiré hondo, cerré el correo, lo volví a abrir. Revisé los datos, confirmé la fecha. Luego reí, una carcajada seca, breve, que salió de algún lugar profundo. Iban a casarse en octubre, justo el único fin de semana que aún no tenía reservado, como si el universo se estuviera burlando otra vez o me estuviera poniendo a prueba. No contesté de inmediato. Lo pensé durante 2 días. Luego le respondí como si fuera cualquier otra clienta, con mi nombre falso de atención comercial, Laura González, el mismo que usaba cuando no quería revelar mi identidad como dueña. Ella aceptó sin preguntas. Me llamó incluso. Su voz seguía siendo igual, dulce, ligera, empalagosa. Me explicó que quería algo elegante, sin ser pretencioso, que confiaba en mi reputación impecable y que le habían hablado maravillas de mi salón. Lo dijo como si me estuviera halagando, pero en realidad
Yo solo escuchaba su soberbia disfrazada. Acordamos una cita presencial. Apareció con gafas de sol enormes, un portapapeles y una carpeta llena de recortes. Vestía como si viniera de una editorial de moda. No me reconoció, o fingió no hacerlo. Me llamó Laura y me pidió café. Ni siquiera un por favor. Desde ese momento todo fue un juego de resistencia. Cada reunión era un campo minado de indirectas. Hablaba de su relación con Javier como si fuera una historia digna de película. Usaba frases como cuando lo rescaté de su pasado, o por fin encontró a alguien que lo entienda. Yo asentía, tomaba notas, sonreía. Me convertí en una estatua elegante, en una máscara perfecta. Nadie podría sospechar que bajo ese rostro profesional hervía una tormenta. Lo más retorcido era que me pedía opinión sincera. Me mostraba vestidos, paletas de colores, invitaciones. Quería mi aprobación como si eso le diera más placer, como si cada "me parece adecuado" fuera una medalla para su ego. En una de las sesiones trajo a su mamá, una mujer idéntica a ella, solo que más vieja y más cruel. Me miró de arriba abajo y preguntó si yo también era una mujer casada con la organización de bodas. Me limité a responder que estaba casada con los detalles. Rió sin entender el sarcasmo. Pero el momento más extraño fue cuando Javier apareció. Fue la tercera reunión y llegó tarde. Entró distraído, con el celular en la mano. Cuando me vio se detuvo un segundo, solo un segundo, pero bastó. Sus ojos se abrieron un poco más, como si algo en su memoria intentara despertarlo. Yo bajé la mirada. Fernanda lo jaló del brazo. Ella es Laura, la gerente del salón, es maravillosa. Él tardó un instante en responder. Me saludó con un apretón de manos breve. Mucho gusto, dijo. Y luego me miró fijamente, demasiado tiempo, como si mi rostro le sonara de otra vida. No dijo nada más. Después de esa reunión, supe que había dudas. Javier me miraba diferente, no con ternura, no con rencor, con algo más inquietante, sospecha. Y aún así, nunca cancelaron. Fernanda seguía adelante con todo. Me mandaba mensajes de madrugada, cambiaba flores, alteraba menús, pedía detalles absurdos. Era como una prueba constante, como si necesitara demostrarme que había ganado. Pero lo que no sabía es que la victoria que creía tener era solo una ilusión, porque aunque ella pensaba que estaba en control, lo cierto era que ya caminaba sobre terreno que no le pertenecía. El día llegó con un cielo despejado y un aire tibio que anunciaba calma. Todo estaba medido al milímetro. Los proveedores ya habían entregado las flores, la iluminación colgaba perfecta, el sonido estaba calibrado y el personal sabía exactamente qué hacer en cada etapa. Caminaba entre ellos con el aplomo de quien conoce cada ladrillo, cada lámpara, cada secreto del lugar. Era mi territorio. Fernanda llegó temprano, con un equipo entero detrás. Maquillista, estilista, fotógrafa, asistentes. Ordenaba sin mirar a nadie, como si todo le perteneciera. Cuando entró al salón y vio las flores en el arco, sonrió satisfecha. Así lo imaginé, dijo. Yo solo asentí. No necesitaba su aprobación. Sabía que estaba impecable. Mientras ella se preparaba, los invitados comenzaron a llegar. Eran rostros conocidos de la universidad, de antiguos círculos que alguna vez también fueron míos. Me escondía entre los pliegues del evento, invisible y omnipresente. Coordinaba al DJ, revisaba la cocina, aseguraba que los meseros tuvieran copas listas. Todo fluyó como debía. Cuando Javier llegó, noté que traía el rostro tenso. Caminaba derecho, pero sus ojos no dejaban de moverse, como si buscara algo que no lograba encontrar. Hablaba poco, saludaba mecánicamente, parecía ajeno a su propia boda. Me crucé con él de lejos una vez y noté cómo se detenía. Me miró como quien intenta descifrar un déjà vu, pero no dijo nada. Fernanda, en cambio, estaba radiante, o eso creía ella. Caminaba como una reina, luciendo un vestido cargado de encajes y brillos. Había pedido una canción instrumental específica para su entrada, y cuando comenzó a sonar, sonrió con autosatisfacción.
Las puertas se abrieron y todos los presentes giraron para verla entrar. La ceremonia fue breve. El juez dijo sus palabras con neutralidad, como quien repite un guión conocido. Fernanda soltó una risita nerviosa cuando le pidieron que repitiera sus votos. Javier lo hizo sin emoción, casi susurrando. Nadie lloró, nadie se conmovió. Fue como si todo ocurriera en automático, envuelto en lujo, pero sin alma. Durante el cóctel, caminé entre bastidores asegurando que los canapés llegaran a tiempo, que las copas estuvieran llenas, que nada fallara. Era una coreografía silenciosa, ejecutada con precisión. Todo debía parecer perfecto, porque lo era. Solo que perfecto para mí, no para ellos. Uno de los momentos más extraños fue cuando la madre de Javier se me acercó. Yo no la había visto desde que él y yo terminamos. Siempre fue una mujer reservada, pero había sido amable conmigo. Ahora, con el cabello recogido y un vestido azul oscuro, se veía más vieja, más cansada. Me miró unos segundos, como si intentara asegurarse. Luego se inclinó y dijo en voz baja: «Gracias, está hermoso, como tú lo hacías todo». No supe qué responder. Sonreí apenas y ella se alejó. Ese gesto bastó para encender algo en mí. Un calor silencioso, un reconocimiento mudo. Alguien aún recordaba quién fui y sabía lo que había perdido. La cena fue servida puntualmente, música suave, luces tenues, platos elegantes. Los invitados charlaban animadamente. Fernanda reía con estridencia desde la mesa principal. Javier comía poco. De vez en cuando alzaba la vista y la perdía entre las decoraciones. No hablaba con nadie. Yo observaba desde lejos, desde un punto ciego junto al escenario, como un fantasma que ronda entre sus propias ruinas. Y sin embargo, no me sentía derrotada. No me sentía humillada. Me sentía lista. Sabía que algo estaba por explotar. Lo sentía en el aire, en las pausas, en la forma en que algunos me miraban y entrecerraban los ojos, en los susurros, en la tensión que empezaba a trepar por las paredes, como si el salón entero respirara al ritmo de un tambor que aún no había sonado, porque la fiesta apenas comenzaba. La música bajó de volumen lentamente, como si el salón se preparara para un susurro colectivo. El padrino de la boda, un tipo alto con traje entallado y sonrisa de prestidigitador barato, tomó el micrófono con una seguridad que solo da el alcohol. Yo lo había visto beber desde antes de la ceremonia. No me sorprendía que fuera él quien abriera la boca primero. Fernanda lo alentó con aplausos, moviendo su copa de vino blanco como si agitara un trofeo. Javier, en cambio, mantenía la mirada baja, los dedos entrelazados sobre la mesa. Parecía estar en otro lugar. El padrino carraspeó con exageración, provocando risas suaves entre los invitados. Luego alzó la voz. «Buenas noches a todos. Primero que nada, gracias por estar aquí en esta celebración del amor verdadero, del amor que supera obstáculos y exnovias tóxicas». Un par de carcajadas nerviosas brotaron entre las mesas. «Sí, sí», continuó sin perder la sonrisa. «Todos conocemos historias de ex que no superan, que se quedan pegadas como chicles bajo el zapato. Pero hoy estamos aquí para honrar lo real, lo duradero, lo legítimo». Algunos invitados intercambiaban miradas incómodas, otros reían sin pudor. Yo no me moví. Sentía cada palabra como una gota cayendo sobre un cristal, suave pero constante. No era solo burla, era personal. «Y quiero hacer un brindis», dijo levantando su copa, «por todas esas ex que hoy tienen que ver desde las sombras cómo se celebra el amor verdadero. Porque si algo nos ha enseñado esta boda es que el pasado no siempre se supera, a veces se arrastra». La frase final cayó como un peso muerto. Una pausa espesa se apoderó del ambiente. Luego, como si alguien hubiera soltado una cuerda, estallaron las risas. Risas fuertes, sin filtro. Fernanda reía con la boca abierta, sin ningún pudor. Algunos incluso aplaudían. Mi estómago se tensó, pero no por tristeza. Fue una reacción distinta. Como si una brasa se encendiera dentro de mí, quemando despacio, iluminando cada rincón de esa herida
que ellos creían todavía abierta. No sabían, no tenían idea. El DJ me miró desde su cabina, esperando instrucciones. Le hice una seña suave. Pausa. Tomé una copa de la bandeja que pasaba un mesero y avancé hacia el escenario, entre mesas aún agitadas por las carcajadas. Los invitados me observaban, algunos con curiosidad, otros con desdén. Yo caminaba con paso firme. Ya no era Laura, la gerente. Era Mariana, y estaba a punto de hablar. Tomé el micrófono con calma. La música se detuvo del todo. El murmullo bajó. Podía sentir cómo el silencio se expandía, pesado, espeso. Nadie sabía quién era yo realmente. Y aún así, todos sentían que algo iba a pasar. Gracias por sus palabras, dije mirando al padrino. Un brindis tan emotivo, sin duda, pero si me permiten quisiera decir unas palabras también. El padrino hizo una mueca, sin comprender. Fernanda alzó una ceja. Javier me miraba fijo, sin pestañear. Hoy es un día importante, continué. No solo para los novios, sino para todos los que creen que el amor se construye desde la verdad, no desde la burla. El pasado no se arrastra, el pasado se honra, porque sin él ninguno de nosotros estaría donde está. Mi voz no temblaba, sonaba clara, decidida. Sentía cómo cada palabra se asentaba en el aire con el peso justo. Así que sí, dije levantando mi copa. Brindemos. Por las caídas que nos enseñaron a levantarnos, por las heridas que nos hicieron más fuertes, y sobre todo, por aquellas mujeres que, cuando fueron desechadas, aprendieron a construir imperios con lo que les dejaron. Los aplausos no llegaron, solo el silencio, un silencio seco, brutal, que lo decía todo. Javier seguía sin moverse. Fernanda tenía la boca entreabierta. El padrino fingía revisar su celular. Yo bajé el micrófono, di media vuelta y caminé hacia el fondo del salón. La copa aún en mi mano. No necesitaba ver sus caras. Ya lo había dicho todo. Y eso era apenas el comienzo. Volví a mi lugar tras bambalinas, dejando el micrófono en manos del DJ sin decir palabra. Mis piernas temblaban ligeramente, pero mi rostro se mantenía firme. El eco de mis palabras aún flotaba en el aire. Sabía que no iban a olvidarlas tan fácil. Lo que no sabían era que aún no había terminado. El salón entero se había sumido en un silencio expectante. Los meseros se detenían en medio del servicio. Los invitados hablaban entre murmullos. La incomodidad se palpaba, como si todos intentaran digerir algo que no acababa de entrar. Fernanda, en la mesa principal, se inclinaba hacia Javier con el ceño fruncido. Él no respondía. Seguía con la mirada clavada en el lugar donde yo había estado. Parecía más confundido que molesto, como si algo en su interior finalmente comenzara a encajar. No planeaba decir nada más. Ya había tenido mi momento y con eso bastaba. Pero mientras caminaba hacia la cocina, mis ojos volvieron a toparse con el marco colgado discretamente detrás del bar. El certificado, el que llevaba mi nombre. Entonces supe lo que tenía que hacer. Volví sobre mis pasos. Caminé despacio hasta el centro del salón. El DJ, al verme, bajó de nuevo la música. Alguien suspiró. Otra vez los ojos sobre mí. Esta vez no tomé el micrófono. Solo levanté la voz, lo suficiente para que todos me escucharan sin esfuerzo. Sé que muchos aquí se preguntan quién soy. Las conversaciones cesaron del todo. Solo quedaban mis palabras. Algunos tal vez ya lo sospechan. Otros no tienen idea. Pero hoy, después de escuchar lo que escuché, no tengo intención de seguir ocultándolo. Sentí mi corazón golpear fuerte, pero no de miedo. Era fuerza. Era verdad. Mi nombre es Mariana González del Río. Una exhalación colectiva recorrió la sala. Un nombre que resonaba, que no era ajeno. Fernanda se puso tensa. Javier abrió ligeramente la boca. Yo continué. Fui novia de Javier durante 5 años. Compartimos sueños, proyectos, incluso este lugar. Porque sí, este salón que tanto han elogiado no es solo un sitio alquilado. Se hizo un silencio aún más denso. Este salón es mío,
Lo construí desde cero, con mis propias manos, después de que mi mundo se desmoronara. No fue fácil, nadie me lo regaló. Cada ladrillo, cada flor, cada foco colgante lleva mi historia. Algunas personas empezaron a moverse incómodas en sus asientos. La madre de Javier bajó la mirada. El padrino, que antes se sentía tan gracioso, ahora evitaba cruzar los brazos. Así que cuando escuché ese brindis, cuando escuché a alguien llamarme expatética, hice una pausa breve. Sentí lástima. No por mí, por ustedes, porque siguen creyendo que una mujer rota es una mujer vencida, pero no lo es. Una mujer rota puede reconstruirse. Puede crear algo más grande de lo que ustedes jamás entenderán. Mis palabras no temblaban, cada sílaba era una piedra sólida. No vine aquí a sabotear nada. Me contrataron sin saber quién era y cumplí mi trabajo con excelencia. Porque la excelencia es mi venganza, la dignidad es mi bandera. Fernanda se levantó, visiblemente alterada. Sus labios se movían, pero no salía sonido. Javier seguía en silencio. Sus ojos brillaban con algo que nunca le había visto: respeto. Hoy me devuelvo a mí misma lo que una vez dejé atrás. Hoy dejo claro que no necesito aplausos, ni venganzas, ni escándalos. Solo necesitaba recordarme que no fui yo la que perdió. Solté el aire que llevaba acumulando por años. Y ahora pueden seguir con su fiesta. Yo ya me despedí. Di media vuelta sin prisa. Nadie se atrevió a detenerme. Mis pasos resonaban en el mármol, firmes, libres. Había dicho lo que tenía que decir. Ya no era un secreto, ya no era una sombra. Era yo, de frente, por fin. Desperté tarde al día siguiente. No había puesto alarma, no porque supiera que lo necesitaba, sino porque mi cuerpo ya estaba exhausto de batallas que nadie veía. El teléfono vibraba desde temprano, pero lo ignoré. Me preparé un café amargo, sin azúcar, como me gustaba antes de Javier. Había vuelto a ese punto de mí misma que había quedado enterrado entre escombros. Cuando por fin desbloqueé el celular, tenía más de 50 mensajes. De números desconocidos, de antiguos contactos, incluso de amigas con las que hacía años no hablaba. Todos decían lo mismo. Vi el video. ¿Eras tú? Estoy llorando, qué valiente. Me costó entender a qué se referían, hasta que abrí el primer enlace. Alguien había grabado mi discurso completo, desde el brindis ofensivo hasta mi revelación. El video se había viralizado en cuestión de horas. Miles de reproducciones, cientos de comentarios compartidos por páginas de empoderamiento femenino, de bodas, de justicia poética. La gente no hablaba de Fernanda, ni de Javier, ni del padrino ebrio. Hablaban de mí, de la ex que se levantó y dijo la verdad sin gritar, de la mujer que construyó su propio escenario para redimirse. Una sensación extraña me llenó el pecho. No era orgullo. Era algo más hondo, una mezcla de alivio y extrañeza, como si por primera vez el mundo viera algo que yo había protegido tanto tiempo. Recibí correos de revistas de diseño, de organizadoras de eventos que querían entrevistarme. Una influencer famosa me pidió grabar un video juntas para hablar de resiliencia y renacimiento femenino. Una editora de televisión me ofreció adaptar la historia para un especial documental. Yo solo quería dormir. Ese mismo día, por la tarde, recibí un mensaje de don Emilio. Corto, directo. Lo hiciste. Nos expandimos. Ven al lunes con ideas. Estoy listo para invertir. Me quedé mirando la pantalla varios segundos. Expansión. La palabra retumbó como una campana dentro de mí. Todo lo que antes parecía lejano, ahora era posibilidad real. Un segundo salón, tal vez una marca propia, una red de organizadoras entrenadas por mí. Todo era posible. Y por supuesto, entre todos esos mensajes, estaban los suyos. Javier llamó 4 veces. Luego mandó un mensaje. Necesito hablar contigo, por favor. No respondí, no por desdén, sino porque no tenía nada que decirle. No había espacio en mí para revivir nada con él. Mi historia ya no pasaba por sus decisiones. Fernanda no escribió, pero me enteré, por alguien cercano, que había cancelado su luna de miel, que se encerró en casa de su madre,
que gritaba que la había humillado frente a todos, como si yo la hubiera traicionado, como si ella nunca hubiera sido la traidora original. La ironía era tan grande que no podía ni enojarme. Solo suspiré y volví a mi agenda. El lunes siguiente llegué a la oficina con una libreta llena de planes. Don Emilio me abrazó apenas llegué. Me dijo que había estado leyendo los comentarios en redes, que me admiraba, que no solo había creado un salón, había creado un símbolo. No supe cómo responder, solo asentí y saqué mis papeles. Él me escuchó con atención, preguntó poco. Al final solo dijo: «Hazlo, confío en ti». Salí de esa oficina sabiendo que había cruzado una frontera que ya no me devolvería. Había dejado de ser sobreviviente. Ahora era líder. Esa noche, cuando llegué a casa, me quité los zapatos y encendí una vela. No por costumbre, sino como rito personal, como un pequeño homenaje a mí misma. Encendí el incienso que usaba mi abuela. Me senté en el suelo, sin celular, sin distracciones, cerré los ojos y respiré. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz, no por lo que había dicho, no por lo que había logrado, sino porque ya no me debía nada, ni a mí ni a nadie. El mundo podía seguir girando con o sin Javier, con o sin Fernanda. Yo ya tenía mi lugar. Y lo había construido con las ruinas que ellos dejaron atrás. No pensé que tendría que verlo otra vez. No después de todo, no después de que mi voz recorriera las redes, de que el salón se llenara de reservas, de que mis palabras quedaran grabadas como eco en cientos de celulares ajenos. Pero el destino, que tantas veces se había burlado de mí, esta vez parecía querer cerrar un círculo. Fue una tarde de jueves. Estaba revisando contratos en la oficina cuando mi asistente me avisó que había alguien esperándome en recepción. No dijo su nombre, solo que insistía en verme. Me imaginé un cliente impaciente, un periodista más, pero no. Era él, Javier. Vestía sencillo, jeans, camisa blanca, sin brillo, sin sonrisa. Solo los ojos que me conocían desde dentro. Y sin embargo ahora me miraban como si no supieran por dónde empezar. Me quedé de pie. No le ofrecí asiento. Él tampoco lo pidió. «¿Podemos hablar?», dijo con voz baja, casi tímida. Asentí. Lo conduje a una sala privada. Cerré la puerta y me crucé de brazos. No había frialdad en mí, pero tampoco afecto. Era una especie de neutralidad ganada a pulso. Él se sentó al borde del sillón como si no quisiera ocupar demasiado espacio. «No quiero que esto se malinterprete», empezó. «No vine a pedir nada. Solo necesitaba verte, escucharte, saber si estás bien». Lo miré sin responder. Esperé que dijera lo que realmente venía a decir. Lo que pasó ese día, lo merecíamos. Su voz se quebró un poco. Lo merecía yo. Por cómo te traté, por cómo me fui, por cómo fingí que eras invisible mientras todo lo que hiciste seguía ahí, tan presente. Cerré los ojos un segundo. Lo que decía dolía, pero ya no hería. Era una memoria lejana, como una cicatriz que aprendí a respetar. «No entiendo cómo no lo vi antes», continuó. «Cómo no me di cuenta de todo lo que valías hasta que fue demasiado tarde». «No es que no lo vieras», respondí con calma. «Es que no te convenía verlo». Él bajó la mirada. No lo dijo, pero lo entendía. Su silencio lo admitía. «Sé que esto no cambia nada», dijo después de unos segundos. «Que tienes tu vida, tus proyectos, tu éxito. Pero si alguna vez queda algo en ti que me recuerde, quiero que sea esto. Lo siento, de verdad». Asentí. No por él, por mí. «Te perdoné hace tiempo, Javier, el día que dejé de necesitar explicaciones». Él alzó la vista y por primera vez en mucho tiempo lo vi vulnerable, no derrotado, solo humano. «Fernanda», intentó decir. Levanté la mano. «No necesito saber. No es mi historia». Guardó silencio. Luego sonrió con tristeza. «Supongo que solo quería verte una vez más antes de desaparecer por completo». «¿Vas a irte?». «Me ofrecieron trabajo fuera del país. Creo que es lo mejor. No solo por mí, por todos». No dije nada.
A veces el adiós no necesita ceremonia, solo certeza. Se levantó, se acercó a la puerta. Antes de salir, se detuvo. No fuiste la expatética, fuiste la mejor parte de mí. Y nunca más volví a encontrar eso en nadie. Lo vi cruzar el umbral y desaparecer del pasillo. No lloré, no temblé. Me senté lentamente. Dejé escapar el aire y me miré las manos. Eran las mismas que lo habían amado. Y ahora eran las que habían construido todo lo que era. Supe entonces que no necesitaba ese reencuentro, pero me alegraba haberlo tenido, porque cerraba el capítulo con dignidad, sin necesidad de revancha, solo con verdad. Fernanda, según supe por terceros, se había ido del país semanas después de la boda. Había borrado sus redes, bloqueado a medio mundo. No me sorprendió. No le guardaba rencor. Había desaparecido de mi vida como entró, con ruido y sin profundidad. Yo, en cambio, seguía, más fuerte, más libre, más mía, y eso, entendí, era la verdadera victoria. El salón estaba vacío. Era lunes por la noche, y acabábamos de cerrar otro evento exitoso. Caminé por los pasillos en silencio, dejando que mis dedos rozaran las paredes que tanto significaban para mí. Cada rincón tenía un recuerdo, un intento, un fracaso superado, y cada paso que daba era testimonio de una verdad inquebrantable. Ya no era la misma mujer que alguna vez fue llamada expatética entre risas crueles. Me detuve frente al ventanal principal y miré hacia afuera. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos. Pensé en todo lo que había atravesado, en lo que fui, en lo que me hicieron creer que era, en lo que me convertí. No fue fácil. Hubo noches de llanto, días de duda, puertas cerradas. Me llamaron loca, exagerada, débil. Me empujaron al borde, me borraron, me traicionaron. Y aún así, seguí. No por orgullo, no por venganza, por necesidad. Porque la única forma que encontré de seguir viva fue reconstruirme. Me prometí que no viviría desde la herida, sino desde la dignidad. Que no volvería a rogar amor ni a pedir explicaciones a quien no supo cuidarme. Que no entregaría mi voz a quien solo quería silenciarla. Y cumplí. Hoy, el nombre que una vez se dijo con burla es el mismo que aparece en los encabezados de artículos que celebran mujeres líderes. Hoy, esa sala donde me ridiculizaron es el centro de un proyecto que inspira. Hoy, mi historia no es una anécdota de desamor, es un ejemplo de transformación. No necesito más finales, ni más reconocimientos. Mi triunfo no está en que otros vean lo que logré. Está en que yo por fin sé quién soy. Y me gusta. No soy la ex, no soy la víctima, no soy la que quedó atrás. Soy Mariana González del Río. Y soy dueña de mi historia. Quizás tú que escuchas esto también tengas cicatrices. Quizás alguien intentó hacerte sentir menos, quebrarte, convertirte en algo que no eres. Pero te prometo una cosa. No hay dolor que no puedas transformar. No hay caída que no puedas usar como impulso. Y no hay silencio que no puedas romper con tu verdad. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para seguir descubriendo relatos que dejan huella. Hay muchas voces que merecen ser escuchadas, y tú puedes ser parte de este espacio donde cada historia cuenta. Y no olvides hacer clic en el siguiente video sugerido en pantalla. Te aseguro que también te hará sentir, pensar y quizás sanar un poco más. Gracias por escucharme.